estás? Un gusto realmente. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, ¿vos? Estaba escuchando a Marcos Peña y, claro, cuando estamos hablando de algo que de alguna manera involucra a un empresario, Franco Macri, padre de quien hoy está al frente de la presidencia de la Nación, uno se pregunta, ¿se trata de un tema netamente técnico? ¿No será acaso político? ¿O acaso esto se politizó? O lo debieron haber politizado ellos antes, porque ha sido un error, Jorge, esto. D'Artagnan y los tres mosqueteros. Así yo dije a fin de año cuando se estaban sacando de encima algunos colaboradores del gobierno de Macri, todo se cerraba sobre ese supuesto equipo, ese equipo que parece tener un psicólogo nacional que es Macri, que viene con una retórica de la sanación y de estar bien y de no victimizarnos. En realidad, lo que se ve acá es una falta de manejo político total, porque esto se debió haber llevado antes de que ocurriera al Congreso a discutir. Es el padre del presidente. El que hizo la ley de quiebras mostraba, Jorge, la diferencia que hay en que si a vos o a mí o a una pequeña empresa la agarra la AFIP y vos vas a la quiebra y tenés que pagar las cosas en 10 años y la tasa de interés que te pagan es enorme. Hay mucha inequidad con respecto a este tratamiento que se le va a dar a la empresa de correos, porque los intereses se pagaban después de 15 años. Así que, mira, Jorge, no es político. ¿A quién le hace creer que no es político? Si todo el mundo está hablando de eso. Esto se politizó. Y las cosas buenas de este país, Jorge, de las que uno quisiera hablar, los 20.000 millones de dólares de inversión en minería, la entrada de las locomotoras para el Plan Belgrano, el financiamiento de 25.000 millones de dólares de los chinos para las represas del sur, para Atucha 4, Atucha 5, para seguir con obras de desagüe y agua potable. De eso no se habla. Se está hablando, Jorge, de esta cosa. Repito, acá hay torpeza de D'Artagnan y los tres mosqueteros. Bueno, cerraron esto, se hizo una especie de cosa muy íntima. Y ahí está, es error tras error tras error. Y este era el Dream Team de la gestión, Jorge. Bueno, hablando de millones, se viene el vencimiento de letras, Sí. de VAC, son 235.000 los millones que están próximos a vencer y forman parte de lo que es la base monetaria, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con las tasas? ¿Qué pasa con los bancos? ¿Quiénes son los que al fin y al cabo terminan quedándose con la parte más jugosa de este negocio? Hermosa pregunta, Jorge. Hoy la gente está asfixiada porque la plata se la lleva el Estado y se la llevan los bancos. Y la plata que nos saca el Estado a nosotros con impuestos se lo da a los bancos. Así que voy a tratar de explicar brevemente qué es lo que pasa. La economía tiene tres grandes esferas. Una donde se produce, otra donde se vende la producción, o sea, es la circulación o la realización. Y cuando esa plata entra después de vender los productos, entramos a lo que sería la esfera de la distribución. Plata que va al Estado a través de impuestos, plata que va a los bancos en forma de interés, plata que va a las ganancias de los empresarios, pequeña plata que va a los salarios de los trabajadores. Lo que está ocurriendo en la Argentina es que al interior de esta órbita de la distribución hay un movimiento gigantesco. Está ocurriendo una distribución permanente de ingresos hacia el Estado y hacia los bancos. Si lo que yo le digo le parece exagerado, piensen esto. Hoy se vencen 235.000 millones de pesos en LEVAX. ¿Estas LEVAX de dónde vienen? Vienen del déficit que el gobierno no bajó el año pasado. Ese déficit se está cubriendo con un mega endeudamiento, un endeudamiento brutal que entra al país dólares. Esos dólares se cambian por pesos. Esos pesos van a la sociedad y entonces el gobierno, para que esos pesos no inflacionen la economía, los toma y entrega letras. El total de letras son 620.000 millones de pesos y hoy vence un tercio de eso, 235.000 millones. ¿Qué pasaría si no se renovaran? Si fuéramos a la puerta 2, esto sería un caos inmediatamente. O sea que lo que va a pasar hoy debe leerse, si va bien, como un espacio de confianza, pero la economía está caminando por un desfiladero que está dado por el déficit, el mega endeudamiento, las grandes LEVAX.
las grandes cantidades de debate. ¿Cuánto se paga por estas grandes cantidades de debate? Se está pagando alrededor de 23%. ¿A dónde va esa plata? A los grandes tenedores de debate. ¿Quiénes son? Los bancos. ¿Cómo le paga el Estado a los bancos con los impuestos que recoge? Entonces está claro, Jorge, estamos viviendo un país donde la gente está asfixiada. A mí me dicen en la calle, parece que hay que defender lo indefendible. Esto está paralizado. Esto lo que se ve es que a pesar de que cae la inflación, la economía se concentró brutalmente. Usted acá tiene empresas en el rubro de alimentos que compraron un montón de empresas chicas y son 2 o 3 tipos que manejan precios. Las grandes empresas multinacionales como Walmart acceden al crédito del 0,4%, mientras acá un pequeño empresario tiene 3 y pico por ciento, hasta que no se baje la tasa, que depende del déficit. Esto no va a cambiar. Así que la sensación de malestar que hay tiene raíces en esto. Repito, lo que se ve no es una producción pujante, no es una gran venta que en realidad se está motorizando por el gasto público de la obra pública que se viene. El gran movimiento está en la órbita de circulación, con los pases entre el Banco Central, los bancos, y ahí en los pases están la clave de todos estos intereses que se pagan con los impuestos que nos sacan a nosotros. Hoy, quien recibe la plata y quien la tiene es el Estado con los impuestos y los bancos con estas tasas de interés. Doctor, gracias, muy amable. No, gracias. Hasta dentro de 7 días.